Qué hermoso es cuando viene un pueblo preparado a adorar tu nombre. Y durante todas estas semanas hubo un stop en mi vida. Ustedes sabían que son importantes los stops en la vida de uno. A veces es bueno que algo te diga, aguántate ahí. Y ese stop llevó a mi vida. Y me acordé un texto que dice que tenemos que pararnos y volver a mirar a la senda antigua. Y la senda antigua no tiene nada que ver con, ¿verdad? Es ver el origen de algo. Aleluya. Y tuve 2 días en casa, un poquito delicada de salud. Y estuve leyendo un libro que impactó mi vida y ese personaje anda enamorándome otra vez. Y se llama Espíritu Santo. Un personaje que es el eje principal de toda nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que volver a nuestra vida, tiene que volver a nuestro corazón, tiene que volver a la iglesia. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Y de todos los dones de Dios, dado por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y actividades. Primero y la más importante, la cual él vino a la humanidad, es convencer al hombre de que estaba en pecado. Él es el único que puede hablar a la conciencia, al pensamiento, al alma del hombre y decirle: estás en pecado. Una vez el Espíritu Santo logra el convencer al hombre y a la mujer de que anda en pecado, procede a lo que es la salvación. Vamos a leer un ratito, así que me van a perdonar. Una vez el hombre es salvo, el Espíritu Santo actúa en él, sellándonos como hijos. Ese que nos hace propiedad de Él y se hace morada en cada uno de nosotros. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega traducida como su consolador significa alguien que es llamado al lado de. Y tiene la idea de alguien que anima y exhorta. El Espíritu Santo una vez mora en cada uno de nosotros, el que está día y noche al lado de nosotros, exhortándonos, animándolo, nuestro cheerleader. Tú puedes, dale, yo sé que tú puedes. No te preocupes, te caíste, nos levantamos, te sacudiste, tú puedes, tú lo vas a hacer. Esa es la labor del Espíritu Santo. La frase que esté tiene que ver con su residencia permanente en los corazones del creyente. O sea, que todo el tiempo el Espíritu Santo mora y está dentro de cada uno de nosotros. Otra de donde Él se ejecuta es que revela la verdad de la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos da la manera o el conocimiento de cómo interpretar la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de la palabra? Una persona que no es sellada, que no tiene el Espíritu Santo, no puede tener el conocimiento pleno de lo que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guía en el camino. Es Él el que dice para la derecha, para la izquierda, brinca, salta, muévete, cuidado, luz roja, párate, sigue. Es el Espíritu Santo el que nos da la dirección, porque si no, nos tropezamos o nos perdemos. El Espíritu Santo es el que remueve obstáculos. Cuando tú vas caminando, es el Espíritu Santo el que le da la patada a la piedra
piedra con la cual te puedes tropezar. Es el que se pone encima del hoyo del cual tú te puedes caer. Es el Espíritu Santo el que quita el obstáculo para que tú camines. El Espíritu Santo es el que nos da a cada uno de nosotros sabiduría de cómo ejecutar, de cómo movernos, de cómo hablar, de todo lo que debemos de hacer. Es el único, es el Espíritu Santo el que nos revela al Hijo, cómo nació, su deidad, sufrimiento, muerte, resurrección, su subida al cielo y que pronto vendrá a recogernos como iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos da los dones, el que nos capacita, el que nos da ministerio. No somos nosotros el que decimos ahora mismo yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta. Es el Espíritu Santo, es el que lo hace. Es el Espíritu Santo el que da a cada uno de nosotros de su fruto. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. No estamos diciendo nada nuevo, ¿verdad? Todos conocemos. Pero que mucho conocemos y que mucho hemos olvidado. Son dos cosas diferentes. Conocer y vivir en son dos cosas diferentes. Cuando decimos que el Espíritu Santo viene a nosotros, lo hace con el único propósito de revestirnos de su presencia, de llenarnos de Él. En el libro de los Hechos, bien conocido, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, o sobre nosotros en otras versiones, recibirán poder. El término poder no es otra cosa que fuerza, capacidad, energía o dominio. Cuando el Espíritu Santo viene sobre de nosotros, que entra en nosotros, nos da la fuerza que Él tiene, nos da de su capacidad, nos da de su energía y de su dominio, para ser controlados por el Espíritu Santo. Y en lo que estaba leyendo, cuando dice controlados, lo caracterizan o lo comparan como el hombre que bebe, que se embriaga. El alcohol toma dominio, hace de él lo que él quiera. La diferencia entre cuando somos llenos del Espíritu Santo o cuando estamos borrachos natural es que el hombre borracho no tiene dominio y no sabe lo que hace. Cuando estamos embriagados del Espíritu Santo, revestidos del Espíritu Santo, sí sabemos lo que está ocurriendo, pero Él es el que nos domina, Él es el que nos controla, Él es el que nos mueve. La palabra griega traducido ser llenos es pleró. Está en forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturados. Cuando nos tiramos a la piscina, nos saturamos del agua de la piscina. No hay ni un pedazo de nosotros que no esté mojado, ¿verdad? A menos que no sea yo que le tengo miedo a la piscina y solamente me voy a mojar los pies. Pero cuando nos zambullimos, cuando nos tiramos, cuando decimos me voy a tirar, me sumerjo completo hasta lo máximo de algo. Esta palabra da la idea de ser completamente controlados, como dijimos, o guiados por el Espíritu Santo. Es estar bajo su total dominio, aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. La palabra pleto, usado en el libro de Hechos, capítulo 2:4, está en forma pasiva indicativa y tiene que ver con el estado de haber sido llenos. Hechos 2, versículo 4: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu le daba que hablasen. Comienzo de la iglesia de poder. El libro de los Hechos, capítulo 2, completo, es el inicio de una nueva generación en la iglesia del Señor. Señor, aleluya. Jesús, para comenzar su ministerio, tuvo que ser bautizado en las aguas. Y cuando fue bautizado en las aguas,
Espíritu Santo como paloma y descendió. Y me encanta lo que conseguimos. El Espíritu Santo, perdónenme, Jesús, luego de ser bautizado, sanó la fiebre de la suegra de Pedro, sanó a un leproso Galileo, sanó a un paralítico, sanó a un hombre de una mano seca, sanó a una mujer que padecía de flujo de sangre, sanó a un sordo metiéndole el dedo en los oídos, escupiendo, tocándole la lengua y diciendo Efatá, que significa ábrete. Me puse bien teóloga estudiando. Sanó a un ciego, sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó, sanó a distancia al criado del centurión, sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse, sanó a un hidrópico, que es una persona que se le hincha el cuerpo. Esa es mi asignación. Sanó 10 leprosos, sanó a un hombre que tenía 38 años enfermo, sanó a un ciego de nacimiento untándole lodo y saliva. Muchas de esas sanidades las hizo el sábado, o sea que él rompió los parámetros y las cosas establecidas por la ley. Jesús hizo mucha libertad. Ahí le dicen exorcismo, pero es una expulsión de demonios en la sinagoga, en regiones. Libertó a una mujer o la hija de la mujer serofenicia, a un atormentado por epilepsia, a un endemoniado mudo. Le dio vida a una niña de 12 años. Le dio vida al hijo de la viuda de Naín. Levantó a Lázaro. Jesús, luego de ser revestido del Espíritu Santo, le dijo a la tempestad que se calme y obedezca. Jesús caminó sobre las aguas, hizo lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es otra cosa que algo que está por encima de lo que nosotros estamos acostumbrados, lo que es natural. Jesús multiplicó los panes y los peces, hizo la pesca milagrosa y convirtió las aguas en vino en la boda de Caná. ¿Y qué significará todo lo que estamos hablando? Que Jesús necesitó del Espíritu Santo para poder hacer milagros y prodigios. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos a ese hombre o a esa entidad o a esa fuerza o a esa tercera parte de la Trinidad de Dios tan importante que la conocemos, la hablamos, pero no la vivimos? Hay una oración que a mí me gusta mucho que dice: exhibe tu gloria en mí. Exhibir, me tienes que dar la Exhibir no es otra cosa que mostrar o exponer una cosa de forma que pueda ser visto por un gran número de personas con detenimiento. Exhibir enseña a una persona algo de lo que siente orgullo. Cuando tú te exhibes, mostrarse en público para llamar la atención. Cuando vas a una tienda, exhiben la ropa en un maniquí, pero todo el mundo está pendiente ¿a qué? A la ropa, no al maniquí. Cuando nosotros le decimos Espíritu Santo, exhíbete en nuestra vida, manifiesta tu poder, que tu gloria sea manifestado aquí. Lo que le estamos diciendo es: Espíritu Santo, muéstrate en mí para yo mostrarme ante los demás. Yo le enseño a los nenes, a los muchachos, a los jóvenes, que cuando salgamos a la calle tengamos cuidado cómo hablamos, cómo nos movemos y qué decimos, porque mucha gente, el único concepto que tendrá de Dios eres tú y soy yo. El único concepto que tendrá de Dios eres tú y seré yo. La gloria de Dios no es otra cosa que los atributos que describen a Dios.
Y yo seguía haciendo mi asignación. Y vamos a decir algunos atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos diciendo de que Dios es luz, de que Dios es creador, de que Dios tiene dominio, de que Dios es fuerte, divino, altísimo, grande, todopoderoso, eterno. Él es el gran yo soy. Él es inalterable, inmortal, inmutable. Ya sabremos ya mismo por qué estoy hablando todo esto. Dios da confianza. Dios no tiene límites. Es por completo, es insondable, imparcial, omnipresente, omnisciente, poderoso. Cree y es pasado, es presente y es futuro, porque no tiene principio y no tiene final. Dios es soberano, supremo, es invisible, santo, afable, bondadoso, amoroso, misericordioso. Y cuando decimos al Señor, Señor, derrama tu gloria en la iglesia, lo que estamos diciendo es: yo quiero ver estos atributos dentro de la iglesia moverse. Lo que le estamos diciendo es: Señor, Señor, revélate quién tú eres, muéstranos quién tú eres. Pero cuando yo le digo a alguien, muéstrame quién tú eres, no es para simplemente observarlo. La gloria de Dios sugiere grandeza, poder, majestad, esplendor, santidad. La Shekinah de Jehová, que significa la morada, manifestación de la presencia de la gloria de Dios en un culto, en un lugar donde yo esté, donde yo me mueva, allí tiene que haber algo. Cuando yo hablo o quiero hablar del Espíritu Santo, yo lo que quiero es que nosotros volvamos al principio. ¿Cuántos hablamos en el altar y a veces nos reímos y nos gozamos y decimos: wow, yo me acuerdo? Y decimos: yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo comencé, que la gente venía corriendo a buscar derramamiento del Espíritu sobre de ellos. Yo me acuerdo cuando en la iglesia los viejitos de antes no tenían ningún tipo de léxico, y como la gente llegaban a la iglesia y eran sanos por el poder de Dios. Y lo gozamos, y qué bueno, y qué rico, y qué delicioso cuando llegamos a la iglesia y el moño se nos movía y corríamos por la iglesia y hablábamos lengua y nos tirábamos al piso y sucedían cuantas cosas. Qué rico es recordar eso. Pero cuando algo lo recuerdo, significa que ya no lo estoy viviendo. Y cuando la iglesia de Dios no vive lo sobrenatural, hay un peligro, hay un problema, existe una situación. Amén. Cuando yo tengo que recurrir a mi pasado para glorificar mi presente, algo peligroso pasó en mi vida. Cuando yo estoy en mi casa y me viene el recuerdo de mi mamá, me recuerdo muchas cosas hermosas que yo pasé con ella, muchas veces que reí, muchas veces que lloré, muchas cosas que viví con ella. Pero yo tengo el derecho de acordarme, porque ella ya no existe, porque ella ya no está viva, porque es la única manera que yo puedo revivir los momentos con mi madre, es eso. Pero cuando la iglesia de Dios tiene que recurrir al pasado para reconocer la gloria de Dios, mi hermano, estamos matando lo que es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y la iglesia, cuando el Espíritu Santo no está, no se convierte en iglesia, es un club social más. Un lugar donde fui, escuché, me moví, canté y me fui. A veces es difícil. Es bien difícil.
Pero ¿qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos sucede? ¿En dónde hemos ubicado al Espíritu Santo? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, hubo algo que a mí me impactó, me dolió, me estremeció y conmovió los cimientos de mi vida. Cuando el rey David se acomoda en el templo y manda a llamar al profeta Natán y le dice: ya llegué, ya mis enemigos fueron tranquilizados, me siento en el trono. El rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras el arca de Dios tipifica la presencia de Dios, está allá afuera, entre carpas. Entramos a la iglesia, pero el Espíritu Santo lo estamos dejando afuera. Y yo creo que es hora de abrir la puerta y decirle al Espíritu Santo que entre a la iglesia. Cuando dejamos que el Espíritu Santo esté dentro de la iglesia, en los cultos, en los devocionales, no hay que mover mucho. Cuando nosotros metemos al Espíritu Santo en el corazón, no tenemos que correr mucho, no tenemos que sufrir mucho, porque nosotros manifestamos lo que hay dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está, pastor, el evangelio cambia, se hace rápido y la gente comienza a llegar solos, porque la manifestación del Espíritu Santo no está en el templo, está en medio de nosotros. Y me pregunto yo, ¿qué estoy yo haciendo con el Espíritu Santo con el cual yo fui revestido? Cuando salgamos a la calle, yo no sé qué concepto usted tenga del evangelio cambia, yo no sé el concepto que usted tenga de cuando salimos, yo no sé el concepto que usted tiene del culto, yo no sé el concepto que usted tenga de los devocionales, pero yo lo conozco, yo Denis Soraya Rosario Rodríguez sé, porque sé que lo sobrenatural de Dios tiene que seguirme a mí. Aleluya. Que cuando yo salga el evangelio cambia, yo tengo que ver que una persona que está en el piso postrado tiene que levantarse. El problema no es Dios, somos nosotros. El problema no es lo que estamos haciendo, el problema es lo que no tenemos o lo que hemos ocultado o lo que hemos echado al lado. El problema no son los cantores, no son los músicos, no es la adoración, es lo que hemos echado a un lado. El problema no son las danzas, no son los movimientos, no son las canciones, es lo que nos falta, lo que hemos echado a un lado. Mas sin embargo hemos echado a un lado lo más importante, lo esencial, el Espíritu Santo. Cuando yo vengo a la iglesia, algo tiene que pasar, mi hermano. Cuando yo expreso, yo hablo la palabra de Dios, el cual es el verbo en acción, algo tiene que ocurrir. Yo no puedo explicar que yo tengo una iglesia donde una hermana llora año tras año por la misma situación. Todo momento de desierto tiene su fecha límite, pero hay personas que han alargado la fecha límite porque no han tenido la experiencia del Espíritu Santo y porque no lo hemos dejado trabajar en la iglesia. Yo no controlo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla. Yo no muevo al Espíritu Santo a mi antojo, Él se mueve a su antojo. Es más fácil predicar en iglesias ajenas que en la iglesia de uno. Pero yo aprendí algo. Yo obedezco a Dios y no a los hombres.
y yo tengo un ministerio que yo tengo que ejecutarlo, y yo tengo algo en mis manos que yo le lloré a Dios, que yo le pedí a Dios, que una vez por poco lo pierdo por un error, mi hermano, y yo no lo voy a perder. Pero hay que volver a la senda de Dios. Hay que volver a traer al Espíritu Santo dentro de los cultos. Hay que volver a traer los dones del Espíritu Santo. Hay que volver a intentar, o hay que volver a llorar en el altar. Hay que volver a salir corriendo en los cultos. Es importante, es necesario yo venir con un blower y salir sin blower en un culto. Es necesario que las lenguas sean manifestadas en la iglesia. Es necesario que si yo no tengo que predicar, que yo no predique. Es necesario que la adoración sea envuelta en el Espíritu Santo. Aleluya. Es necesario. Es necesario. No es, ya no es natural, ya no es bonito. Honestamente, ya no es lindo escuchar cuando la gente me dice: ay, yo me acuerdo cuando esto pasaba, y a mí me dan ganas de decirle: ¿por qué no pasa ahora? Si la iglesia de Dios está llamada para estar de gloria en gloria y de gloria en gloria, no para volver para atrás, sino para ir hacia adelante. A veces nos preguntamos por qué este culto estuvo demasiado, por qué Dios se movió, por qué hubo tanta manifestación del Espíritu Santo, y por qué el martes se volvió monotonía, y por qué el jueves. Mi hermano, porque lo que hay es falta del Espíritu Santo. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, y cuando hubo un mover del Espíritu Santo, cuando hay convicción de Espíritu Santo en mi vida, yo quiero volver a la iglesia. Yo quiero que haya otro culto más en la iglesia. Pero ¿qué falta hay? La necesidad del Espíritu Santo. Mi hermano, discúlpeme, no en la iglesia afuera, en esta iglesia. Estoy hablando de aquí, de Maranata de Fajardo. Es necesario abrir la puerta y decirle al Espíritu Santo: entra tú y sácame a mí del panorama. Yo, como líder de joven, tengo que ser responsable de que cada vez que yo venga a un culto de jóvenes, aquí tiene que haber presencia de Dios. El hecho de que sean jóvenes no significa que aquí se hace lo que dé la gana, porque aquí tiene que haber presencia de Dios. Y le pueden preguntar a Evelyn del culto último de jóvenes cómo verdaderamente aquí hubo presencia de Dios. Y éramos 15 nada más. Y a veces uno está en un culto arrebatado, arropado de hermano, y no se mueve nada. Los otros días yo puse en Facebook que el altar se predica lo que Dios quiere, no lo que hay en el corazón. Yo sé lo que yo estoy hablando, es lo que Dios puso en mi corazón. Porque yo soy hija de esta casa, y como hija de esta casa me preocupa mi casa. Yo no sé ustedes, mi hermano. Yo no sé si ustedes están cómodos con los cultos de la iglesia. Yo no sé si ustedes están cómodos con lo que han recibido. Yo no sé si ustedes están cómodos de cómo se están moviendo. Pero yo no lo estoy. No lo estoy. No lo estoy. Dice la palabra del Señor que no se pone la luz debajo de un almud, sino que se pone ¿dónde? Encima. ¿Para qué? Para brillar. Hay gente que no quiere ser reconocidos. Yo les voy a decir una cosa: yo quiero que mi nombre sea sonado en Puerto Rico. Porque si mi nombre se menciona en Puerto Rico, significa que yo estoy haciendo algo distinto. Y eso significa que Dios está haciendo algo. Yo no sé si usted quiere que la iglesia Maranata de Fajardo sea mencionada en Fajardo. Yo no sé hasta qué límite ustedes quieren ser mencionados. Pero la iglesia de Dios tiene que hacerse conocer. Tiene que ser conocido. O el nombre suyo tiene que estar en algún papel del gobierno, en algún sitio, en algún lugar. El nombre suyo y la iglesia Maranata tiene que estar escrito. En
algún nombre en la boca de alguien desconocido, su nombre tiene que sonar. Yo no sé, Soraya, si tú quieres que tu nombre se mencione, pero yo quiero que el mío se mencione. Siempre le he dicho y siempre lo diré. Admiro a Wanda Rolón. Y mi deseo es ser una Wanda Rolón, pero con mi propia unción y con mi propio llamado. Pero que mi nombre sea mencionado en mi isla, porque es mi isla. Aquí fue donde Dios le plació que yo viviera. Aquí fue donde Dios le plació. Y todos nosotros tenemos algo que se llama propósito. Y si su propósito no es mencionado, si su nombre no es mencionado en la tierra, significa que tampoco es mencionado en el cielo. ¿Me escuchó eso, verdad? Si su nombre no se menciona aquí en la tierra, significa que en el cielo tampoco es mencionado. Cuando una puerta a mí se me abre, no me la está abriendo nadie, me la está abriendo Dios. Significa que Dios mencionó mi nombre. Significa que por eso esa puerta aquí se abrió, porque Dios mencionó su nombre para que mi nombre fuera aquí mencionado. Yo sé cómo yo hago las cosas, porque también existe la gente que no quiere que su nombre sea mencionado, porque nosotros somos públicos. Hay gente que dice, a mí no me interesa lo que la gente diga de mí. Pues mire que sí, a usted le tiene que interesar lo que la gente diga de usted, porque usted es un agente del reino. Yo soy así y así moriré, porque yo soy así y no me interesa lo que tú pienses. Error, porque usted es un mensajero del reino. Ya no vivo yo, decimos y predicamos, mas vive Cristo en mí. Pues entonces su nombre y usted tiene que tener cuidado cómo se mueva, porque usted es visto y usted es señalado. El Espíritu Santo toca a la puerta de la iglesia Maranata de Fajardo, culto tras culto, culto tras culto, culto tras culto. Entramos, cerramos la puerta y el Espíritu Santo sigue esperando. El Espíritu Santo sigue afuera. El Espíritu Santo es un caballero y solamente está esperando que como iglesia y como individuo le digamos, entré, pero necesito que tú entres también conmigo. Es necesario que como iglesia sigamos las instrucciones que Dios le dijo, o que Jesús le dijo a la gente en la barca. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y es hora de movernos a otro lugar. Ya es hora de que transicionemos a otro lugar. Un niño tiene una edad 365 días. El 366 ya tiene otra edad. ¿Verdad que sí? Porque existen las etapas, existen los años, existen los momentos. Y yo creo que nosotros como iglesia llevamos mucho tiempo en la misma etapa, en la misma edad y en la misma posición. Y yo creo que ya es hora de que como iglesia, como cuerpo de Dios, nos movamos, transicionemos, escuchemos la voz de Dios cuando nos digan pasemos al otro lado. Sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Comiencen a vivir en lo sobrenatural. Tengo catarro, eso es natural. No es necesario vivir en lo natural. No es necesario decir no tengo dinero para pagar esto. Yo vivo en lo sobrenatural. Yo tengo que llamar lo que Dios me dio, porque yo soy hija de un rey y el rey tiene dinero, el rey me tiene que suplir. Yo vivo en lo sobrenatural. Cosas a mi alrededor tienen que pasar distintas a lo que le pasan a cualquiera. Yo no soy normal, yo no soy de la tierra, yo no soy creada aquí. Yo vivo y tengo que vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué es lo sobrenatural de Dios? Que cuando Jesús fue revestido, Él sanaba al leproso. Que cuando Jesús pasaba para
tenía que ser liberado, que cuando Jesús pasaba por un lugar, el mudo tenía que hablar, el sordo escuchó y el ciego vio. Eso es vivir en lo sobrenatural, que yo tengo que sacudir lo natural para vivir en lo sobrenatural, que yo como hija de Dios no soy alguien más, sino que soy hija de Dios. Algo siempre tiene que pasar donde yo me mueva, donde yo pise, ahí tiene que suceder algo. Entendemos la palabra tiene, no es que si quisiera que algo sucediera, es que algo tiene que suceder. Es que algo tiene que estremecerse, algo tiene que decir, Dios mío, ¿qué hay en esa joven? ¿Qué hay en esa persona? Aunque sea un demonio el que no te aguante, pero algo tiene que suceder. Hace par de semanas Sacha estuvo en casa y a la nena se le cayó el bobo. Nos fuimos porque yo tenía que llevarla a Ponce y 2 días después iba a regresar a casa. Y me llama y me dice, el bobo de la nena se cayó, no sé dónde está, lo buscamos en todos lados y el bobo no se encontraba. Y días cuando la nena vuelve a casa, Sacha se queda en el cuarto y yo oigo a la nena llora y llora y llora. Y Sacha estaba desesperada. Y digo, mamá, ¿qué te pasa? Es que la nena no tiene el bobo y comunicó, duerme con el bobo, bla, 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 bla. Y yo me voy a la sala y digo, Señor, muéstrame tú dónde está el bobo. Inmediatamente yo me levanté, me tiré, miro por debajo del mueble y estaba debajo del mueble. Llevaba 2 días sin barrer. Sí, porque si hubiera barrido, hubiera visto el bobo. Yo no sé hasta qué nivel de relación ustedes pueden tolerar de la locura. Pero a mí me ha pasado ya varias veces en que yo me siento porque no encuentro algo y digo, ok, Señor, dime tú dónde estás. E inmediatamente dentro de mí yo me muevo y voy al sitio y encuentro las cosas. Y a veces las encuentro donde mismo he pasado 40,000 veces. ¿A ti te ha pasado? Atrévase a preguntarle al Espíritu Santo cosas que usted cree que no, pero sí. Varias veces me ha ocurrido que me vuelvo loca y brinco y salto y yo, ok, Espíritu Santo, dime tú en dónde lo puse. Eso es inmediatamente. ¡Wow! Aleluya. ¿Cuántas veces tú has estado en tu casa y sientes el nombre de alguien en tu mente? Tú llamas a la persona y le dices, ¿cómo tú estás? Y la persona empieza a llorar o a decirte un montón de cosas. Y ve lo sobrenatural. Experimenta la experiencia de lo sobrenatural y hazlo natural en tu vida. La última vez que prediqué o la anterior a la que prediqué dije, hay gente en la calle que tiene tu nombre, y lo sigo repitiendo, hay gente en la calle que tiene tu nombre, pero tú tienes que exponerte, tú tienes que salir a la luz, tú tienes que alumbrarte, tú tienes que abrir esa puerta y decirle, Espíritu Santo, entra en este lugar. Entra y toma tú el control, toma tú el dominio, posesiónate de mí, que tú seas todo en mi vida. Que seas todo en mí. Que los cultos no sean tan difíciles, que un culto hoy sea glorioso y mañana sea más glorioso. Que yo no tenga que empujar, que a veces Alfonso no se tenga que quedar ronco. Hace falta, gente, hace falta, querido hermano, hace falta activar en la iglesia Maranata de Fajardo nuevamente al Espíritu Santo de Dios. Hey. Es necesario que ya no tratemos de dirigir nosotros, sino que dirija al Espíritu Santo. Que no preguntemos, sino que actuemos. Que lo loco de Dios se convierta en cordura para nosotros. Que si hay que apagar las luces, prender las luces, apagar esto, hágalo, mi hermano. En las locuras de Dios es donde están los mayores milagros. En las cosas que los hombres no entienden, allí es donde mejor Dios se mueve.
en lo que la mente humana no puede captar, es donde lo sobrenatural de Dios hace acción, se mueve y transforma. Pero es necesario volver a traer al Espíritu Santo aquí, treparlo aquí, sentarlo aquí, meterlo allí y que hable por aquí. Es necesario hacerlo, porque yo vivo para adorar a Dios y nadie puede adorar a Dios si no es revestido con el Espíritu Santo, el cual le dé revelación de lo que es ser un adorador. Nadie puede adorar al Padre y llamarlo Padre si no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es sellado con el Espíritu Santo, el cual es el papel que te da acceso directo al reino. Nadie puede llegar al Padre y si no es por mí, dice el Espíritu Santo. Nadie puede hacer obras ni mover nada si no es por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ser libre si no es revestido del Espíritu Santo de Dios. En las iglesias no va a haber rema, no va a haber unción, no va a haber ninguna sanidad, no va a haber liberación, no va a haber libertad en el Espíritu si no movemos al Espíritu Santo de Dios nuevamente que tome control de la iglesia. Hace falta traer el avivamiento a la iglesia, hace falta traer las lenguas a la iglesia, hace falta el mover de Dios dentro de la iglesia. Es necesario aprender y volver a llorar delante de la presencia de Dios. Es necesario volver a conducirnos dirigidos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nosotros traigamos al Espíritu Santo. Sintamos la inquietud como el rey David de volver a traer al palacio el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga.